Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a este conversatorio que vamos a tener con el profesor Jaime Alcalde sobre distintos temas asociados al juicio práctico de partición. ¿Ya? Bueno, vamos a esperar algunos minutos antes de dar inicio. Vemos que hay muchos interesados en este conversatorio que se están sumando, entonces les pido un poco de paciencia para esperar que se terminen de sumar. Ahí estamos. Bien, bueno. Entonces, como les decía nuevamente, bueno, bienvenidos todos a este conversatorio sobre distintos aspectos del procedimiento de partición. ¿Ya? Nos acompaña, bueno, además de saludarlos a todos ustedes, varias caras conocidas que me da gusto ver acá. Nos acompaña especialmente el profesor Jaime Alcalde, ¿ya? Quien es el profesor del Departamento de Derecho Privado, doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, y el profesor también es el jefe de este programa, este taller de capacitación que se va a realizar sobre estos temas en nuestra facultad a contar del 1 de agosto de 2023. ¿Ya? Esta actividad, la de ahora, digamos, se enmarca en dicho contexto, es decir, se enmarca en este taller práctico que va a sacar la facultad, que dirige el profesor Jaime Alcalde, en la cual se van a revisar junto al profesor Mario Correa Bascuñán, profesor también del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad. Se van a revisar distintas temáticas, tanto desde el punto de vista procesal, como desde el punto de vista sustantivo, y también desde el punto de vista práctico, distintos temas asociados al juicio de partición. ¿Ya? Ese taller se va a realizar de manera, por medios telemáticos también, a contar del 1 de agosto del 2023, y hay un link de inscripción, aquellos que estén interesados en saber más o derechamente en inscribirse. Todavía quedan algunos cupos, la verdad ha tenido muy buena convocatoria, pero de todos modos quedan algunos cupos vacantes a aquellos que estén interesados en participar. ¿Ya? Eso, ahí creo que les va a llegar al chat, les va a llegar mayor información sobre el mismo. Bueno, yendo derechamente al tema, vamos a partir, este conversatorio se va a regir por 8 temas que vamos a ir abordando con el profesor Alcalde, y luego vamos a dejar un espacio al final, ¿ya? Un espacio de algunas preguntas que les sugiero, o sea, la verdad que la idea por efectos de orden es que se realicen las mismas a través del chat dispuesto en la plataforma Zoom. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que vamos a partir es sobre, de alguna manera, el origen de esta idea que tuvimos con el profesor de generar este espacio
no tanto, o sea, tanto este conversatorio como especialmente este taller o este espacio de reflexión más profunda que se va a iniciar a contar el 1 de agosto y de capacitación también en parte, sobre el juicio de partición. ¿Ya? En primer lugar, uno se da cuenta que es un tema que es, que es un tema que es muy importante desde el punto de vista del acceso a la justicia. ¿Ya? Todos sabemos que existen ciertas materias de arbitraje forzoso, dentro de las cuales se incluye la partición de las comunidades, ¿ya? En la cual uno no puede ir a la justicia ordinaria, más allá de ciertas iniciativas legales que han existido, para pedir que se logre la partición y la liquidación común. ¿Ya? Un aviso previo, les quiero pedir por favor a todos que si pueden apagar su audio. ¿Ya? Gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, entonces hay un tema práctico, acceso a la justicia, esto es un tema importante. ¿Ya? Han habido al menos 2 proyectos de ley que han buscado abordar esta problemática del acceso a la justicia, que conlleva la partición de bienes, una de las cuales la reforma procesal civil, ya, cuya moción o indicación sustitutiva ingresada en abril del año 2021, contemplaba un proceso, un sistema de partición de ciertos bienes sobre cierto límite que se puedan ser conocidos por los tribunales, y ahí se establecía un procedimiento. ¿Ya? También hay un anteproyecto de ley que también proscribía el arbitraje forzoso, en consecuencia estableciendo la competencia también en los juzgados civiles para la partición. Bueno, pero todo eso es ficción, ¿cierto? La realidad es que actualmente la partición se debe realizar por juicios, por árbitros, por partidores, ¿cierto? Algunos datos. En el año 2022 existieron 4.775 ingresos en los tribunales civiles pidiendo la designación de un juez partidor. ¿Ya? Eso a nivel nacional. Eso da un contexto de la magnitud, ¿ya?, que se puede obtener por fuente del Poder Judicial. Porque a este número habría que considerar además aquellos partidores designados directamente en testamentos, por ejemplo, ¿no?, de los cuales las partes no van a ir a la justicia para pedir su designación, o aquellos en los cuales las partes se ponen de acuerdo para designar directamente un partidor, ¿ya?, o concurren a un partidor ya designado en un contrato. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, así todo, esta cifra, como les dije, cerca de 5.000 solicitudes anuales al Poder Judicial para que designe jueces partidores, nos da una orden de la magnitud de esta temática, que no ha sido tampoco muy explorada a nivel de cursos o ni diplomados, ni tampoco de magíster. ¿Ya? También, como otro dato relevante, es que la Corporación de Asistencia Judicial tiene un centro de arbitraje y mediación desde el año 2013, que ha conocido a la fecha 338 ingresos. ¿Ya? Hay un trabajo que vienen realizando distintos abogados, uno de los cuales es Cristóbal Martínez, en la Corporación de Asistencia Judicial, muy notable, buscando dar una solución precisamente a este problema de acceso a la justicia que implica muchas veces, ¿cierto?, tener que recurrir a la partición. ¿Ya? Bueno, esos son, ¿cierto?, algunos datos previos, ¿ya?, pero ahora ya y de contexto de la partición actualmente. Y ahora ya derechamente vamos a pasar a revisar algunos temas prácticos, procesales, varios de los cuales veremos y profundizaremos, ¿cierto?, con distinto material en el taller que se iniciará el día 1 de agosto del presente, ¿cierto? El primer tema, de acá ya derechamente le planteo a Jaime. Este procedimiento, el procedimiento de partición, es un procedimiento en el cual de alguna manera prima este principio de autonomía de la voluntad, ¿cierto? El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 649, se refiere a que la sustanciación de este procedimiento es mediante las audiencias verbales, ¿cierto?
este famoso tratado también de los primeros, del profesor Fernando Alessandri, se refiere también a que este procedimiento es bastante prima, ¿cierto?, con bastante fuerza la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿cuáles serán los contornos de esta autonomía de la voluntad? ¿Hasta dónde llega, por así decirlo, la libertad de las partes de este procedimiento en su conducción? A ver, yo creo que la idea de autonomía de la voluntad está presente en general en la regulación de la partición y no solamente en la modalidad judicial, ¿no? Hay dentro de la regulación de la partición ciertamente hay tres formas de hacerla, una de las cuales es, en el caso de la partición de una comunidad hereditaria, a través de lo que el testador haya dicho en el testamento, otra es las partes a través de una escritura pública y finalmente la judicial. Y en la judicial, como has dicho tú, se trata de priorizar la autonomía de la voluntad por la vía de los acuerdos que vayan obteniendo las partes y en cierta medida el partidor tiene una función que es un tanto diferente a un juez normal, ¿no? Y de hecho, estos proyectos que se habían presentado para solo sacar la partición del ámbito arbitral y llevarlo a la justicia ordinaria tienen un problema. El arbitraje la partición es un juicio que tiene una estructura inversa. Eh, Se ejecuta, podríamos decir, lo que hay que hacer, es decir, se venden los bienes, se practican las adjudicaciones y finalmente todo eso se recoge en la sentencia, no tiene una estructura invertida en un juicio normal. Pero el objetivo del partidor, no obstante que por defecto sea un árbitro de derecho y por lo tanto tenga que seguirse por las reglas que están establecidas en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, y también las reglas sobre materia de árbitro en el Código Orgánico de Tribunales, lo que tiene que hacer es tratar de buscar el acuerdo de las partes y por lo tanto que esos acuerdos se vayan reflejando. Yo creo que al final siempre es mejor tratar de conciliar las posturas de las partes y en la medida que se pueda lograr un acuerdo, sobre todo por un tema económico, ¿no? Hay que tener en cuenta que cualquier venta forzada de los bienes también produce un perjuicio por el castigo que esa venta va a terminar produciendo en el valor final que repercute en los herederos. Entonces siempre es mejor tratar de llegar a un acuerdo. No siempre se puede y el partidor tendrá que ejercer entonces sus facultades jurisdiccionales propiamente tales, pero mientras sea posible, como dices tú, la autonomía de la voluntad creo que es lo que prima, no solamente en la regulación general de la partición, sino en la tramitación del juicio propiamente tal. De hecho, Perfecto. si uno mira las reformas que se han ido introduciendo al proceso civil, con independencia del proceso civil siga estando regido por el código que tiene ya 120 años, una de las últimas reformas fue la introducción del artículo 3 bis, que busca la solución alternativa de controversia, y creo que también esa norma tiene que inspirar la función del partidor, ¿no? Tratar de que sean los acuerdos, cuando podríamos decir las transacciones entre las partes dentro de este proceso, las que lleguen a un acuerdo, sobre todo por la finalidad de que la tutela judicial efectiva en un proceso de partición es que las partes obtengan, evidentemente, el término de la comunidad, pero con una asignación económica que sea lo más beneficiosa posible para ellos. Excelente, muchas gracias. Efectivamente, esa tensión no se persigue en los procesos de partición, de alguna manera, también desde el punto de vista del acceso a la justicia, en el cual muchas veces es el principal activo que pueden tener muchas familias que quedan eh, enfrentadas a este problema muchas veces, ¿cierto? Sobre todo Eh, porque hay un tema quizá a tener en cuenta, ¿no? Muchas veces, en general, las comunidades, o parte importante de las comunidades, suponen un vínculo afectivo, de familia, entre las partes. O sea, no, generalmente no es un tema donde estás en el juicio normal, que estás confrontando intereses entre dos partes que celebraron un contrato, sino que estás resolviendo el reparto de lo que fueron los bienes de la madre, del padre, de un tío, etcétera, y donde estás, por lo tanto, en alguna manera peleando, podríamos decir, con tus hermanos, con tus primos, etcétera. Y ahí creo que muchas veces la labor del partidor también tiene que ser esa mediación entre las partes. Muchas veces las partes no han llegado a acuerdo y no han hecho una partición de común acuerdo
porque no han sido capaces de conversar, ¿no? Hay una cierta hostilidad natural y casi atávica, podríamos decir, al principio, que el partidor podría ir venciendo como un tercero imparcial y tratando de llegar a acuerdos que logren resolver el problema. Claro, totalmente. También ahora pasando a otro tema, yéndonos al inicio del procedimiento de partición, ¿cómo, cómo abordar o qué luce o cuáles son los contornos, por así decirlo, de dos problemas bien prácticos? Primero, muchas veces alguno de los comuneros decide derechamente no comparecer o bien comparecer con asistencia letrada, o sea, sin asistencia letrada, perdón. También pasa, claro, asociado a este primer problema, muchas veces hay derechamente algún comunero que vive fuera del país o está ausente, o puede ser, o relacionado con esto, puede ser menor de edad. También, ¿qué soluciones, qué temas hay que prevenir en esos casos? Hay varias cosas, ¿no? La primera es que la designación como del partidor vía judicial está señalada en una norma del Código de Procedimiento Civil que es bastante escueta y que deja toda una materia fuera, ¿no? Porque si uno se va a las normas de la partición de bienes, la partición de bienes busca poner término a comunidades. Esa comunidad puede surgir de la asociación por causa de muerte, puede surgir de una comunidad que haya nacido porque dos o más personas de alguna forma compran un determinado bien en común, puede surgir de la sociedad conyugal que es necesario disolver, o puede surgir de una sociedad civil que es necesario también liquidar. Pero en paralelo existe el mundo de las liquidaciones de sociedades, que involucra desde la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades, perdón, comerciales, sociedad de responsabilidad limitada, que pueden hacerse aplicables sus normas, y todo el campo de la sociedad anónima, que tienen normas mucho más propias, ¿no? Ahí hay varios temas sustantivos involucrados, pero el nombramiento de liquidador es una materia también procesalmente un poco confusa. Hay quienes se van por la norma del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil y recurren al nombramiento de partidor como si se tratara de liquidador, como si se tratara de un partidor. Otros que, considerando que no se trata de una materia no regulada, se van por la vía del juicio sumario, ¿no? Tratando de decir que esto necesita una tramitación rápida y la sentencia lo que busca es la designación de liquidador. Entonces, en rigor, eh, en la solicitud hay que detallar la comunidad que se está solicitando liquidar. Y eso involucra las partes involucradas, que tienen que estar comparecer todas las personas, sobre todo para hacer las reclamaciones que sea el caso, y también individualizar debidamente la comunidad. Evidentemente, y la ley lo contempla, puede que surjan bienes con posterioridad y que sea necesario agregar, pero por lo menos delimitar qué es la comunidad que se está partiendo. Eh, y eso es importante, sobre todo porque de alguna manera, aunque la ley no lo permite, podría haber una oposición tramitada vía incidental respecto a algún aspecto de esa designación. Supongamos, por ejemplo, que se está pidiendo la liquidación de la partición de una comunidad hereditaria y no se ha hecho la posesión efectiva, la posesión efectiva presenta defecto, o en el caso de una sociedad, que hay alguna discusión sobre la disolución, ¿no? Pensemos que en materia, pensemos en una sociedad civil, para no irnos al mundo de las liquidaciones, eh, está el arbitraje para resolver los conflictos societarios y está la partición como forma de liquidar, entonces podría haber un conflicto entre quién es competente para conocer de esa materia. Y después están los aspectos que dices tú, ¿no? La comparecencia si pensamos que tanto el procedimiento de designación es una gestión prejudicial, pero ante un tribunal ordinario, y luego el juicio de partición propiamente tal, uno tendría que entender que rige la ley de comparecencia en juicio, ¿no? Por lo menos la ley de comparecencia en juicio parece ser una regla general, habla de tribunales ordinarios, arbitrales, especiales, y luego pone unas ciertas excepciones donde no está, parece, considerada donde no está considerada la partición de bienes. Por lo tanto, tendría que estar asistido por letrados. Sobre todo pensando en que, si bien
la materia principal, es una materia económica, ¿no? Distribuir bienes, hay aspectos jurídicos relacionados con eso. ¿Cuál es la cuota que me corresponde en la comunidad? Porque la cuota puede estar expresa, si compramos un bien entre 2 o 3 personas y cada uno tiene un tercio o la mitad, dependiendo de los que concurran, pero puede ser la cuota que procede de la sucesión por causa de muerte intestada, donde la cuota viene determinada por la ley, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pueden incidir la época en que murió el causante, cuál es el ordenamiento sucesorio que tenemos que aplicar, con lo cual los derechos no son los mismos. Entonces, bueno, alguien tendrá que explicarle, y lo lógico que sea su propio abogado, a esa persona qué es lo que le corresponde recibir y qué es lo que la ley le ampara respecto a esa cuota. Entonces, creo que no hay que perder la dimensión que, no obstante esta función de facilitación de los acuerdos que debería tener el partidor, estamos frente a un juicio y que el partidor, salvo que se diga lo contrario, es en principio un árbitro de derecho y tiene que seguir el procedimiento establecido en la ley y fallar conforme a derecho. Perfecto, gracias. También luego entonces sigue avanzando el procedimiento y hay distintas etapas que se tienen que ir siguiendo. ¿Y cuáles serían aquellas que hay que prestar especial atención? También hay una controversia que comentamos en su oportunidad, también asociada a la determinación del avalúo mínimo. ¿Cómo se podrá quizás prevenir o anticiparse de alguna manera a estos temas? A ver, yo sé que hay que tener en cuenta, creo, que cuando tú estás liquidando los bienes, ¿no? El objetivo es que los bienes queden, o bien que se vendan a terceros y que repartamos el dinero obtenido, o bien que los bienes, si es suficiente, se vayan adjudicando a los distintos comuneros o a uno o más comuneros. Entonces, en principio los bienes pasan a formar parte del patrimonio de alguien. Puede ser uno de los comuneros o un tercero. Pero esos bienes van a tener que, naturalmente uno tendería a pensar que esos bienes van a circular en algún momento, ¿no? Y ahí creo que hay un tema importante tener en cuenta, sobre todo cuando llega el momento de hacer el estudio de títulos posterior cuando esa persona que recibió el bien, sea un comunero, sea un tercero, lo quiere vender. Y ahí creo que hay un tema de publicidad y que también se relaciona con las materias que tú has planteado. ¿Por qué? Si nos vamos a las normas del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Civil dice que en principio los juicios arbitrales en general, y por lo tanto la partición también, deberían remitirse al archivo judicial para su custodia y para su publicidad posterior. Pues probable, eso muchas veces no ocurre y por lo tanto la partición o los juicios arbitrales quedan en una cierta nebulosa. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar eso? Creo yo, tratando de que las escrituras de adjudicación de bienes pecar, podríamos decir, de excesivamente puntilloso, ¿no? E incorporar como anexos, protocolizando todos los mita el día de mañana en un estudio de título, formarse, que la persona vea que se cumplieron todos los requisitos de la partición, es decir, el nombramiento del partidor, el primer acuerdo, el llamado al remate y todo. Y uno de esos temas es la valoración de los bienes, ¿no? Porque la ley lo que dice es que hay que hacer una tasación de los bienes, tasación que puede prescindirse si las partes están de acuerdo, ¿no? Volvemos nuevamente a la autonomía de la voluntad. Perfectamente las partes podrían estar de acuerdo en evitarse el costo y evitarse los tiempos que involucra la tasación judicial, que hay que hacerla por perito, y proceder directamente a darle valor a alguna tasación privada que ellos hayan hecho. Tocaste un punto antes, que también creo que es importante, porque las reformas que se fueron haciendo al código, tanto civil como procedimiento civil, no dejaron la materia clara, que son las autorizaciones las autorizaciones de las particiones, ¿no? Sobre todo porque uno debería llegar a la conclusión, leyendo bien las normas, que por ejemplo, una partición de común acuerdo no requiere de autorización judicial cuando se hace de esa forma, aunque haya menores. De hecho,
Me tocó algún caso alguna vez donde dije este parecer, el abogado que yo asesoraba a uno de los comuneros, pero el abogado que estaba llevando a cabo todo el trámite consideró que sí, bueno, lo presentó y el tribunal lo que le dijo es que esta materia no requiere autorización judicial, ¿no? Entonces parecería ser que ahí no hay problema y entiendo que en general los conservadores no lo reparan, a diferencia de cuando la partición es judicial. Entonces creo que hay que, sobre todo, tener en cuenta esas normas que va dando la ley, que muchas veces son disponibles, ¿no? Como la tasación, pero hay otras que hay que tener cuidado, como las relativas a la realización de los bienes. Por ejemplo, eh, sabemos que hay una materia bastante regulada en el Código de Procedimiento Civil, que es la realización de los bienes en el procedimiento ejecutivo. Ahí hay todos unos trámites para la realización de los bienes, y como estamos pensando en que el objetivo es realizar los bienes, el código permite ir reduciendo el valor de postura mínima. Permite ir que vayan reduciendo para que el bien finalmente salga a remate. Pero parece ser que en esta materia la partición no recurre a esas normas, sino que tiene una norma propia donde regula el remate, donde no permite la rebaja. Por lo tanto, la rebaja es una materia que tendría que quedar incorporada en las bases de remate, ya sea porque el partidor la pone y las partes no la objetan, o porque las partes expresamente la convienen, ¿no? Lo que significa que si no está puesta la mención y si nos regimos solamente por las reglas del Código de Procedimiento Civil, y no hay postores para el primer remate, lo que habría que hacer es repetir la subasta tantas veces como sea necesario hasta que el bien se venda por la postura. Y ahí podría haber un cierto bloqueo, ¿no? Que una de las partes se niega a que el bien se rebaje y por lo tanto de esa manera no sale a la venta. Especialmente teniendo en cuenta que una de las particularidades del arbitraje frente a un juicio civil normal es el plazo. El partidor tiene un plazo para ejecutar el encargo y por lo tanto ese plazo nos apremia y podría significar que se cumple el plazo y no se ha podido realizar la venta, por ejemplo, porque una de las partes se opuso a que se rebajara el monto de la postura y finalmente no hubo postores en los remates. Bien, muy interesante estos temas. Ahora sigamos avanzando en el procedimiento, en este barrido bastante sucinto que estamos realizando en honor al tiempo. Hay otro tema que es un tema bien, o sea, es todo bien procesal, pero esto también es un tema procesal y como de las instituciones propias del derecho procesal, ¿cuál es la competencia? ¿Ya? ¿Hasta dónde llega la competencia del juez partidor? ¿Hasta dónde incide también la extensión y alcance de la resolución judicial que lo designa? ¿Ya? Uno revisa la práctica forense y puede encontrar algunas resoluciones que se refieren a se nombra para cumplir con su, comillas, cometido particional. Otros casos, no obstante, no tratarse propiamente tal de una sociedad, dicen disolución de la sociedad que fuere procedente o en subsidio proceda a resolver diferencias suscitadas entre las partes. Algunos casos en los cuales el solicitante especifica un solo bien, o hace una referencia genérica a una herencia, y luego especifica que es solamente un bien, y finalmente en la resolución se refiere únicamente al bien. Entonces, de alguna manera, ¿cómo analizar este tema de la competencia, de alguna manera, de esta relación, de esta congruencia necesaria que tendría que existir entre la solicitud, entre los antecedentes de la solicitud, entre la resolución que designa el partidor, entre el procedimiento de partición mismo, ¿cierto? Entonces, en grandes rasgos, ¿cierto? ¿Cómo visualizar ese como primer problema asociado a la competencia, que se puede formular desde el punto de vista de la congruencia, ¿cierto? Acá hay varios profesores de procesal, acá presentes, aprovecho a saludar a Gonzalo Cortés, ahí que nos acompaña, hay varios más también por ahí. Entonces, es un primer punto. Otro punto también relacionado con la competencia, esta facultad que le confiere el CPC para
conocer por el juez partidor también de todas las cuestiones relativas a la formación de inventario y tasaciones, ¿ya? Entonces, es decir, bastante pacífico, ¿cierto? Que el 651 del CPC entrega esta facultad a incorporar. Entonces, ¿hasta dónde llega esa facultad, de alguna manera, como segunda cuestión? ¿Ya? Eso, no sé si, ¿cómo lo ves tú, Jaime? Sí, a ver, el objetivo de la partición creo que está en el artículo 1337, ¿no? Que es el que tiene las normas de la partición, y dice que el partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se deba y procederá a la distribución de los efectos hereditarios teniendo en cuenta las reglas que siguen. Es decir, liquidar la comunidad y distribuir los bienes que están ahí. Entonces, por eso decía que cuando uno presenta la solicitud hay que delimitar la comunidad de que se trate sin perjuicio de que esa comunidad pueda tener una composición distinta, ¿no? No es lo mismo una composición integrada, una comunidad integrada por un bien singular, tú y yo somos comuneros en una casa, que la comunidad hereditaria, donde eventualmente podría ocurrir que la comunidad, o más bien, la composición de la herencia se incremente o se disminuya, ¿no? No sea lo mismo que lo que está señalado en la posición efectiva que lo que realmente existe. Entonces, en principio, la competencia está dada por la división de la comunidad y esa comunidad en cuanto objeto, ¿no? Y esa comunidad puede tener una composición distinta según la cosa que le integre, una cosa singular, una cosa universal. Ahora, el Código Civil también pone que el partidor tiene como labor previa dividir los bienes que componen patrimonios que de alguna manera están confundidos, ¿no? Dice la norma, si el patrimonio del difunto estuviese confundido con bienes pertenecientes a otra persona, en razón de bienes propios, gananciales del cónyuge, contrato de sociedad, sucesiones anteriores, se procederá en primer lugar a la separación de patrimonio, dividiendo las especies comunes. Es decir, hay una cierta competencia que también se alarga a esos bienes para efectuar la división. Y lo otro que puede suceder, que es muy normal, ¿no? Que las comunidades se vayan desgajando hacia abajo. Es decir, la comunidad originalmente estaba conformada por los 3 hijos de una persona, resulta que uno de esos hijos murió y por lo tanto ese comunero pasa a estar representado por, no sé, sus 3, 4, 5 hijos, y por lo tanto las comunidades se van abriendo hacia abajo. Evidentemente, la competencia viene dada por la designación para conocer de la liquidación de la primera de las comunidades, ¿no? Con la comunidad original, y ahí evidentemente hay que explicar por qué esa comunidad, compuesta originalmente por tales y cuales personas, hoy se encuentra compuesta por otras, ¿no? Y es algo importante. Porque puede pasar que por alguna razón nos olvidemos de incorporar a una persona, ¿no? Hay que tener presente que a los efectos de hacer la venta forzada y practicar las inscripciones que corresponden a la venta forzada, tratándose de inmueble, el partidor pasa a tener la representación de la comunidad, ¿no? Y esa representación es una representación legal, arranca del Código de Procedimiento Civil, no es necesario que las partes expresamente se la confieran, pero evidentemente eso supone un requisito procesal, que todas las partes que componen la comunidad, todas las personas que son comuneros, hayan estado debidamente emplazadas. Entonces, una función no solamente del que solicita la partición, sino también del árbitro, del partidor, cerciorarse de que todos los que están compareciendo al juicio de partición sean efectivamente comuneros, que no falte ninguno ni que sobre alguno, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso también da para mucho, digamos, análisis vinculado a esto. También, por ejemplo, está el tema de que en materia de partición es uno de los pocos casos en los cuales se da esta hipótesis de prejudicialidad civil-civil, ¿ya? Es decir, aquellos casos en los cuales no, o sea, claro, un caso en el cual el juez partidor no tiene competencia, porque así lo excluye la ley, para pronunciarse respecto de la alegación de algún comunero de detentar el dominio exclusivo de alguno de los bienes que integran la comunidad a partir. En ese caso, claro, según disposición expresa del Código, procede la suspensión del procedimiento de partición hasta que se ventile en la sede correspondiente, en ese caso será la sede ordinaria, Tribunal Civil,
el dominio de aquel comunero que alega eso. Entonces es un caso vinculado a la competencia también, y que efectivamente implica la suspensión del juicio de partición, ¿ya? Y también sobre la suspensión, Jaime, lo estuvimos conversando antes también, que es todo también un análisis de hasta dónde dura, cómo se viabiliza la misma también, ¿cierto? Bueno, siguiendo de alguna manera, ya en honor al tiempo, nos estamos acercando, ¿cierto?, al término de este breve espacio de conversación. ¿Qué pasa con algunos temas ya prácticos finales, ¿cierto? Que algo de eso no ha anticipado Jaime, sobre el laudo y la ordenata, ¿ya? ¿Qué temas se pueden suscitar en la vinculación del mismo laudo con tú hiciste esta referencia al estudio de títulos posterior, con también en las mismas entidades que den, no sé, el conservador de bienes raíces, las inscripciones que hay que hacer en virtud de la ley, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú esa etapa final, ya cuando estamos terminando el proceso de partición, ¿cierto? Y ya hay que proceder derechamente a dictar el laudo de la ordenanza. Eh, sí, yo creo que hay que tener varios aspectos en cuenta de lo que decías tú, ¿no? Uno es el hecho de que eh, hay materias que son de competencia, efectivamente, la ley las separa, tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código Civil, y una de ellas es, por ejemplo, las materias que son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria, que, por ejemplo, están en el Código Civil y se refieren a las materias que tengan que ver con la composición de la comunidad y la composición en cuanto a bienes y la composición en cuanto a personas, ¿no? Y ahí ciertamente hay un impedimento que el tribunal arbitral no puede resolver por sí mismo, y que por lo tanto yo entiendo que hay que descontar todo el tiempo necesario, sobre todo porque, por ejemplo, puede que haya una discusión de algún punto necesario para aclarar la composición. O sea, por ejemplo, la comunidad surge respecto de unos contratos donde uno de los contratos está viciado, tiene un vicio. Entonces, bueno, la parte respectiva presentará la demanda de nulidad. La demanda de nulidad se tendrá que tramitar en el juicio que corresponda y terminará en el momento que corresponda. Pero claro, la comunidad no puede partirse hasta que no se resuelva eso, porque si la demanda finalmente se acoge, lo que ocurrirá es que la comunidad desaparece, no hay comunidad que partir, y por lo tanto el partidor lo que tendrá que rechazar la solicitud de partición. Respecto al laudo, yo creo que los aspectos más importantes son tener en cuenta que la ley indica las menciones que debe contener el laudo. O sea, es finalmente es una sentencia judicial, ¿no? O sea, hay que tener presente que es una sentencia que está, o más bien, es un acto son dos actos procesales, la sentencia propiamente tal y la ordenata, que son los cálculos. O sea, la sentencia tiene que cumplir los requisitos propios de cualquier sentencia y tendrá que ir explicando desde que se nombró la comunidad, cuál es la comunidad, cómo se determinó la comunidad, quiénes son los comuneros, qué se realizó, y finalmente cómo se determinan los porcentajes que le corresponde a cada uno y cómo se practica eso. Pero hay que tener en cuenta que esto va con la ordenata como acto, y que es muy importante que los números calcen, ¿no? Los números que están en esos cálculos calcen con los que están expresados en la sentencia. Como, como decía, como las adjudicaciones se van a haber hecho precedentemente, las adjudicaciones están hechas para conseguir los fondos necesarios para distribuir, que finalmente son los que se reparten en el laudo si no hubo acuerdo. Ahí lo que habrá que hacer, como decía, es tratar de pecar por exceso, ¿no? Y ser lo suficientemente escrupuloso para tratar de poner como documentos protocolizados todo lo que se puede agregar, de manera de facilitar el estudio de títulos, de manera que cuando se practiquen las inscripciones, yo vea que eso procede de la adjudicación, que consta la escritura pública tanto, y si solicito la escritura pública, copia de la escritura pública en el archivo judicial, tendré lo respectivo.
ahí hay que tener presente las inscripciones que están señaladas en la ley, ¿no? A propósito de la sucesión por causa de muerte, la sucesión por causa de muerte es el modo de adquirir el dominio en materia hereditaria. Por lo tanto, los herederos pasan a ser dueños por sucesión por causa de muerte. Las inscripciones cumplen una finalidad de resguardo de la historia registral o el tracto registral. Y ahí la ley contiene una redacción, el artículo 688 del Código Civil tiene una redacción algo defectuosa después de la modificación que le introdujo la ley 19.903, que le confió la posesión efectiva intestada al registro civil, pero muchos conservadores siguen teniendo la práctica de inscribir el decreto de posesión efectiva o la resolución de posesión efectiva, según sea el caso, luego la inscripción especial de herencia y ya las adjudicaciones que correspondan. Ahí hay una materia que ciertamente no es de partición, pero que algo puede incidir, que muchos conservadores han adoptado la interpretación de que la regla tercera del artículo 688, cuando dice que los comuneros no podrán disponer individualmente del bien, involucra también la cuota. ¿Y por qué? Porque claro, cuando se trata de una comunidad hereditaria, yo tengo una cosa universal, la herencia, y esa cosa universal está integrada por bienes. Puede ser que la cosa universal y la cosa singular coincidan, solamente hay un bien. Pero muchos conservadores dicen que si yo tengo inscrita una propiedad que forma parte de una herencia, no podría disponer de mi cuota porque en el fondo eso estaría atentando contra las reglas de la partición. Por lo tanto, hasta que no haya partición o hasta que no haya adjudicación individual a un comunero, no pueden haber actos dispositivos respecto de esa cuota, ¿no? Entonces, hay que tener presente sobre todo este aspecto y otros. Supongamos que se trata de un predio rústico y yo lo que hice fue adjudicar lotes de ese predio rústico, ¿no? O sea, hice una subdivisión y adjudiqué lotes. Hay que tener presente que las subdivisiones de predios rústicos tienen normas propias. Hay que aprobarlas ante el SAC, el SAC tiene, hay una decreto ley, el decreto ley 3.516, ahora hay otras normas que son complementarias y que le dan mayores potestades a los notarios y los conservadores. Entonces, puede ser que lo que estoy haciendo quizás no pueda llevarse a cabo. O sea, hay que ver si esa división que se hizo finalmente va a poder tener en cuenta. No solamente están las normas procesales del juicio de partición, sino las que permiten dar efectividad a esas materias, que también hay que tenerlas en cuenta en la función del partidor. Muchas gracias, Jaime. Ya con esto hemos terminado los distintos temas que habíamos preparado para comentar en esta tarde. Como bien comenta María Teresa Molina, en el chat efectivamente es un barniz. No había mayor espacio, ¿cierto?, para hacer un trabajo en más profundidad. Ya llevamos 45 minutos, ¿cierto?, conversando en un espacio que se ha hecho bastante fugaz, ¿cierto?, y el tiempo apremia, así que no nos vamos a poder hacer cargo de todas las interesantes preguntas que he estado revisando que están en el chat. ¿Ya? Simplemente algunas. Hay una pregunta, por ejemplo, de Camilo, si es necesario presentar demanda, interpreto por demanda probablemente tal como una demanda que uno presentaría en un procedimiento arbitral, por ejemplo, juicio de partición. No, y acá la lógica, claro, la lógica acá, Jaime podrá complementar también, pero acá la lógica, claro, no es una lógica desde el punto de vista de presentar una demanda en contra de alguien, porque ya se entiende que ya se presentó la solicitud de partición de designación de un juez para que cumpliera su cometido, ¿ya? En consecuencia, no es necesario presentar una demanda, le hace un escrito con las consideraciones del Código de Procedimiento Civil desde el punto de vista de la estructura de una demanda, para iniciar el procedimiento propiamente tal, sino que el procedimiento ya se inicia con esta primera con el acto de aceptación del juramento del juez partidor, que cita a las partes de una primera audiencia, se fijan las bases del procedimiento, y esta forma de actuar, que es esta forma en virtud de comparendos. Como vimos al principio, el CPC establece que la forma es en audiencias verbales, que pueden ser audiencias no verbales, digamos.
¿ya? Así que la lógica de demanda y contestación y procedimientos de esa naturaleza no va con este tipo de procedimientos. No sé si Jaime, que también tiene acceso a las preguntas, quiere revisar una o dos más, y con eso ya lamentablemente, en honor al tiempo y otros compromisos que tenemos, Jaime, yo también, y me imagino varios de ustedes, tendremos que poner término. Pero no sé si Jaime, tú tienes algún Sí, otro comentario que hay quieras varias hacer. cosas son puntuales, ¿no? La, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el partidor hace abandono el juicio sin más ni menos? Bueno, hay varias cosas, ¿ah? Porque, por ejemplo, que la, puede pasar que se lo designe, acepte, dicte la resolución, y son las partes las que no mueven el asunto. eh, mm, Ahí, bueno, uno puede tomar medidas de preventiva y, por ejemplo, que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo agilizar las notificaciones? Bueno, puede Claro. encargarla uno mismo simplemente, sobre todo porque si hay bienes, hay una cierta esperanza de que de que uno se va a pagar con los resultados del bien, y lo que hace simplemente es descontar de la realización de los bienes. Y hay una pregunta que tiene que ver con el tema de los honorarios, ¿no? Mm. Cómo se aseguran los honorarios? Bueno, en el caso de que haya bienes que se realizan, es fácil, que el partidor vende, recibe el dinero y el pago lo hace contra la sentencia del laudo y ordenata, por lo tanto va a retener lo que corresponde con sus honorarios. Hay un tema que tiene que ver con la determinación de los honorarios, que es una materia que la ley no trata, y que sí hay un arancel referencial del Colegio de Abogados, sí también hay un arancel referencial del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Bueno, uno tendrá que convenir un honorario, o si no, tratar de que el honorario no exceda estas referencias, que podrían ser como la lex artis, ¿no? Una cosa equivalente. El juez competente en cuanto a la autorización de la partición, dado que la justicia de familia es especial y por lo tanto las materias que conoce el juez de familia están nominalmente señaladas en el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, es justicia civil, ¿no? Por defecto, la competencia del juez civil es general. Si existe un juicio ante los tribunales previo al nombramiento del juez, el juicio de partición seguirá adelante. Yo entiendo que lo que tiene que hacer el partidor es aceptar, y ahí luego suspenderlo, ¿no? Las formas de suspensión van a depender. Uno, evidentemente, opera los mismos principios civiles, el partidor opera por rogación, ¿no? Son las partes las que le tienen que pedir. O sea, a veces se hace presente en la primera audiencia, otras veces en la primera audiencia se presenta un incidente de previo y especial pronunciamiento donde se invoca este juicio. Bueno, habrá que ver el estado que tiene ese juicio y el avance que tiene ese juicio, y suspender el tiempo, ¿no? Ahí lo que opera es la suspensión y se reanudará cuando sea posible. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. De verdad nos sorprende gratamente haber tenido esta convocatoria, cerca de 120 personas, ¿cierto? Todos colegas interesados en estos temas, en profundizar, al final del día otorgar un mejor servicio también, no solamente a los clientes, sino que en general también a la comunidad, en estos temas que son importantes. Como decía al principio, existe este es un tema que tiene una connotación también de orden público, una connotación social muy relevante, muy importante, que también nosotros, todos los que estamos acá, ¿cierto? Como actores también en este sistema, también tenemos un rol muy importante que cumplir. Así que eso, aquellos que estén interesados en participar de este taller, como les comenté, parte el 1 de agosto, los profesores principales, yo voy a estar también, pero va a estar principalmente el profesor Jaime Alcalde, el profesor Mario Correa Bascuñán, Correa Padre, ¿cierto? Le decimos la facultad. Así que eso, están todos cordialmente invitados, y
nuevamente que tengan todos, o sea, muchas gracias por asistir y que tengan toda una feliz tarde. Que les vaya bien. Adiós. Chao, chao.